Mi nombre es Pablo Chuc Pacheco, soy originario de la comunidad de Juchanep, de este municipio de Totonicapán. Soy artesano tejedor, tengo alrededor de 53 años haciendo este trabajo de mi artesanía exclusivamente en la tejeduría. Don Pablo ha trabajado en este hogar desde hace más de 30 años. Sería muy difícil distinguir los sonidos que él hacía cuando inició su labor en este hogar en la década de los 90 y los que crea ahora. Por lo menos yo no puedo. Sin embargo, los productos que actualmente hace Don Pablo son muy diferentes de los que hacía en aquella época. Los cambios en las circunstancias que rodean Don Pablo le obligaron a dejar de fabricar lo que producía antes para la sobrevivencia de él y de su familia. Quizá el conjunto de estos cambios es parte del fenómeno que llamamos la globalización. Esta es una historia de cómo ha afectado la globalización a un tejedor maya tradicional, oriundo de un municipio pequeño. Mi niñez la pasé en una forma en extremada pobreza debido a que mi padre murió cuando yo apenas tenía 8 o 10 años, calculo yo. Quedé al cuidado de mi madre, ella fue mi maestra en la enseñanza de mi trabajo, ella pudo sacarnos adelante. Aparte de eso, también ella tuvo la oportunidad y gracias a ella pues pude llegar a la escuela. Hice toda mi primaria en la escuela oficial rural mixta del cantón Juchanep hasta 6º grado de primaria. Hasta ahí es mi escolaridad. Mi madre, ella se vio en la necesidad de enseñarnos porque ella prácticamente había aprendido de mi padre. Mi padre era quien le había enseñado a ella a hacer este trabajo de tejeduría, por eso era que ella sabía tejer. La tejeduría es la tradición de esta familia Chuc. Y es una tradición que ha durado por mucho tiempo en la cultura maya. De hecho, aparecen unas escenas relacionadas con la tejeduría en el Códice de Dresde. Como muchas otras familias de Guatemala, la tradición ha durado por generaciones en la familia Chuc. Mi abuelo paterno fue quien le enseñó a mi papá a tejer también. Mi bisabuelo le enseñó a mi abuelo a mi padre. Y Don Pablo ha seguido esta tradición. Que nosotros desde pequeños nos metíamos al telar de nuestros padres, desde así niños muy pequeños nos metíamos al telar, tratábamos de ir aprendiendo, ellos nos decían que había que mejorar y que no había que mejorar. De hecho, solo era como una situación de por medio de observar el trabajo que ellos hacían y nosotros lo aprendíamos automáticamente. Una de las razones por qué Don Pablo entró al mundo de la tejeduría desde la temprana edad fue para contribuir económicamente a su familia. Me gustó tejer desde que era pequeño porque era parte, a nosotros nos consideraban como personas que deberíamos de aportar la situación económica a nuestra casa, entonces pasé a formar parte de las personas que podíamos llevar la economía en el hogar. Y de hecho también estaba muy contento porque ya había aprendido una artesanía. Y por la alta demanda que existía, la tejeduría ha sido una importante fuente de ingreso. Don Pablo lo recuerda. Y en ese tiempo, estoy hablando de los años 67, años 70 más o menos, estoy hablando de esos años, en esos tiempos, ganar unos 25 o 50 centavos cada día era mucho dinero y podíamos subsistir la vida en relación a ese dinero que ganábamos casi todos los días. Yo en ese tiempo considero que, por ejemplo, los huevos valía alrededor de medio centavo un huevo, o sea, por 1 centavo comprábamos 2 huevos. No se me olvida las gaseosas, las famosas gaseosas cuando llegaron aquí a
Cuando llegaron aquí a Totonicapán, sobre todo, nos costaba 5 centavos una gaseosa, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo era mucho dinero ganar 25 centavos al día. Obviamente, la extrema pobreza que sufrió don Pablo y su familia también fue la motivación para que él aprendiera a tejer. Por ejemplo, don Pablo habla sobre pelota de fútbol y el calzado. Nosotros no gozábamos pues de la oportunidad de tener una pelota porque no teníamos el recurso. Ya existían las pelotas de cuero, las pelotas le llaman también de baqueta, que es una especie de piel de oveja que enrollaban. Pero nosotros no teníamos la facilidad de comprar una pelota, entonces hacíamos nuestras propias pelotas, ya bien sea con trapos viejos, lo hacíamos con zacate incluso, o con papel en todo caso, hacíamos las bolas y con eso nos divertíamos bastante. No usábamos zapatos, no teníamos la posibilidad de comprar zapatos. Yo personalmente estrené un par de sandalias que no eran zapatos en ese tiempo a los 18 años. Yo tenía 17 años y me iba caminando descalzo a ver a mi novia, es algo que no se me olvida, pero ya posteriormente fuimos superando toda esa situación gracias al apoyo de mi madre. No era tan extraño el que te miren sin sandalias o sin zapatos, porque la mayor parte de las personas no usaban zapatos en ese tiempo. Podían usar zapatos, podían usar sandalias, solo aquellas personas que tenían recurso económico suficiente para poderlo hacer. Don Pablo estuvo descalzo una gran parte de su vida, primero por la pobreza y luego por su profesión. Sus pies reflejan la trayectoria de su vida. La alta demanda de tejido lo mantenía mucho tiempo descalzo por su trabajo. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y mi madre, ellos tejían las cintas también, las cintas típicas, y ellos hacían las cintas que enrollaban las mujeres en su cabeza como una indumentaria indígena de identificación de cada uno de los pueblos. La mayor parte de los pueblos indígenas de Guatemala llevaban como una indumentaria de identificación la cinta típica. Entonces, en ese momento tenía mucha demanda. Ellos trabajaron mucho para hacer esas cintas. Y a sus 24 años, conoció a su futura esposa. Ya a los 24 años conocí a Carmelita en un grupo religioso. Ella actualmente es mi esposa y decidimos casarnos con ella cuando yo tenía 28 años y ella tenía 26 años. Nos casamos con ella, estuvimos viviendo en la comunidad de Juchanep durante un año, estuvimos tejiendo allá. Posteriormente a esa situación y debido a las circunstancias nos tuvimos que trasladar para acá, aquí al centro de la población, y siempre nos dedicamos a tejer. Gracias a ese apoyo que ella me dio, empezamos a prosperar en nuestra tejeduría porque teníamos más opción de visitas de nuestros clientes y era más fácil comprar nuestro material y entregarlo también en ese tiempo que hacíamos cintas. Entonces eso me vino a apoyar bastante a mí en mi tejeduría también. Nos mudamos acá al centro de la ciudad porque, bueno, mi suegro nos invitó a venirnos para acá, pero también mirábamos la oportunidad de poder proyectarnos más con nuestro trabajo. Y es así como en realidad así ha sido, pues hasta en la actualidad, este lugar nos ha beneficiado en la situación de que nos visitan muchas personas por el taller que tenemos aquí. La mudanza al centro de Totonicapán fue una ventaja para su trabajo. No obstante, la urbanización también ha sido un factor importante que obligó eventualmente a modificar el trabajo de don Pablo, que nos cuenta lo siguiente. En nuestro pueblo, lamentablemente, considero yo a partir del año 1995 al 2000, más o menos empezó como una invasión ideológica. Aparte de una invasión ideológica, también hubo una invasión incluso de nuestra cultura, ¿verdad? Porque mucha gente dejó de usar la ropa típica de aquí de Guatemala. Entonces, prácticamente las cintas ya no las usaban las mujeres en los diferentes pueblos indígenas de Guatemala.
Los dejaron de usar. Ven que ahora en la actualidad las mujeres hasta ya no usan ni el corte ni el huipil, sino han dejado de usar todo eso. Este cambio afectó mucho al trabajo de tejeduría de cintas, que ya no es rentable, como nos cuenta Carmelita, la esposa de don Pablo. Las mujeres dejaron de utilizar ese instrumento, pues, esa cinta en la cabeza, entonces fue ahí donde ya no tuvo demanda, ya no se vendía lo que él elaboraba. De hecho, como se muestra, según el Censo de Población y Vivienda del año 2018, en San Miguel Totonicapán, la porción de personas que utilizan el traje típico es menos entre personas jóvenes para ambos hombres y mujeres. Y esta tendencia ha arriesgado la existencia de la profesión de don Pablo, la tejeduría que ha durado generaciones. Mi hijo, ellos también saben tejer, pero no se dedican a eso en este momento. Debido a que en mi artesanía pues no es muy rentable, ¿verdad? Entonces él tuvo que buscar otro trabajo donde gana un poco más de dinero. Tengo un poco de pena por esa situación, porque creo yo de que si ellos no lo aprenden por mantener la tradición, va a ser muy posible que se pierda conmigo. Media vez yo deja de existir, seguramente mi arte también va a dejar de existir. Como les contamos posteriormente, ahora don Pablo produce artículos diferentes con su tejeduría. Sin embargo, este cambio no es suficiente para persuadir a los jóvenes que se dediquen a la tejeduría, quienes normalmente tienen otras opciones. Los jóvenes de ahora normalmente cuentan con un nivel de educación más alto que sus papás y abuelos, que significa más opciones laborales. Por ejemplo, los hijos de don Pablo y doña Carmelita, Juan y Paola, ambos con educación universitaria, nos explican por qué no se dedican a la tejeduría. Mi papá a un inicio me enseñó del arte que él tiene por algunas otras cuestiones, por estudio y por la necesidad del trabajo. Yo no he podido seguir el arte que él tiene. Considero que el arte no es muy rentable por la cuestión de la demanda. No hay mucha demanda en el mercado. Es un producto que no se paga muy bien. Actualmente yo trabajo para una empresa diferente. No me ha dado mucho tiempo para poder seguir con el arte. Con el paso del tiempo dejé de practicarlo. Quizá fue por los estudios. Mientras ambos, Juan y Paola, muestran el respeto al trabajo de su papá, ellos dejaron de tejer por su estudio y trabajo. La situación que se contrasta con la de don Pablo, que empezó a dedicarse a la tejeduría desde los 12 años. A los 12 años yo empecé a tejer como un poco más fuerte, porque en ese tiempo ya dejé la escuela. Para nuestros padres en ese tiempo tener sexto grado de primaria era una gran ventaja, porque no cualquiera podía cursar esos grados. Y yo tenía sexto grado de primaria, entonces ya creíamos que ya estábamos bien educados, y entonces ya me dediqué definitivamente a tejer. Viviendo en una aldea y con 6 años de estudio formal, la tejeduría, que es una tradición familiar para don Pablo, era una de las opciones más atractivas para él. Y afortunadamente, cuando don Pablo inició a dedicarse a la tejeduría, aún había bastante demanda para las cintas. Los hijos de don Pablo no se dedican a la tejeduría y ellos tienen más educación formal que su papá y viven en la ciudad. Entonces, ¿la urbanización y educación matan a la tejeduría, una parte importante de la cultura maya? En mi opinión, no, aunque en las condiciones actuales sí hay una relación negativa. Para explorar más este punto, les presento un hecho que seguramente sorprende a algunos de ustedes. En San Miguel Totonicapán, donde la gran mayoría de personas se identifican como maya,
más años de educación una persona indígena maya recibe, menos posibilidad tiene esa persona que domine un idioma maya. Este hallazgo está basado en los datos del Censo de Población del año 2018. De hecho, los hijos de Don Pablo no hablan el idioma quiché, que es el idioma materno de sus papás. Pues en cuanto al uso del idioma indígena en nuestra casa, lastimosamente pues no lo hemos aprendido. Mis padres sí, ellos hablan y escriben incluso el idioma quiché. Sin embargo, mi persona puedo decir que no puedo comunicarme en ese idioma con alguna otra persona. Si me hablan en el idioma quiché, yo logro entenderlo, pero no puedo expresarme en ese idioma. Y en Totonicapán, no hablar el idioma quiché normalmente significa poder hablar en español. Hace tiempo, cuando eran niños, Don Pablo y Doña Carmelita, había muchas personas que hablaban únicamente el idioma quiché. Doña Carmelita maneja muy bien castellano comparado con muchas mujeres de su generación en Totonicapán, y esto tiene una razón. Mi idioma materno es el quiché. Antiguamente mi madre me hablaba mucho en quiché y mi padre en español, y quizá mejoré un poquito el español en la escuela. Nosotros desde pequeño hablábamos español en casa, que mi padre era comerciante y entonces él se relacionaba con muchas personas, y entonces ahí fue donde nosotros empezamos a hablar español. Doña Carmelita nació en el centro de Totonicapán y su papá manejaba bien el idioma español. Además, contraria a la mayoría de las mujeres de su generación, ella tuvo la oportunidad de estudiar. Ajá, era raro, pero sí tuve la oportunidad de estudiar en ese tiempo. Doña Carmelita, quien tiene la educación secundaria terminada, habla ambos idiomas, español y quiché. Pero muchos jóvenes con ese nivel de educación ya no hablan el idioma quiché. ¿Por qué? Tomando en cuenta los factores que hemos hablado y el hecho de que hay una relación negativa y estadísticamente significativa entre años de escolaridad y el uso del idioma maya, surge una hipótesis. No es urbanización, educación, modernización y globalización que reducen el número de personas que hablan un idioma maya, sino la gran discrepancia socioeconómica que existe entre los pueblos mayas y la población latina, así como el estigma que le han puesto a la cultura maya durante el transcurso de cientos de años desde la conquista. Los factores antes mencionados nada más sirven como agentes para escapar de este estigma. Por ejemplo, la educación les da a jóvenes más opciones de trabajo. Y según el censo, el número de años de escolaridad está negativamente relacionada con la posibilidad de que una persona utilice el traje maya. El siguiente comentario de Paola, quien utiliza no solamente el traje típico, sino también pantalones, blusas y playeras, etc., refleja este hecho. En la mayor parte del tiempo yo utilizo la vestimenta típica. Utilizo otra vestimenta cuando me tengo que presentar a labores de trabajo, porque pues me exigen, ¿verdad?, utilizar este tipo de vestimenta, pero sí utilizo la mayor parte del tiempo la indumentaria típica. Actualmente estoy laborando para una institución privada de la ciudad de Quetzaltenango como docente. Personalmente considero que el cambio en la vestimenta dentro de estas instituciones ha sido generado debido al desarrollo que se ha dado en la ciudad, y también de alguna forma como que este tipo de vestimenta representa como a una clase social un poco más alta. Entonces este tipo de instituciones generalmente prefiere vestir, ¿verdad?, con otras prendas, y considerando de alguna manera que la indumentaria maya o la indumentaria indígena en algún momento puede bajar el nivel de calidad, ¿verdad?, de la institución. Lastimosamente, es un triste hecho de que muchas personas estarán de acuerdo con lo que comentó Paola. La vestimenta maya está relacionada con la mala imagen, que es una muestra del estigma social.
Como el comentario de Doña Carmelita indica, hace tiempo este tipo de idea no era tan firme y la gran mayoría de mujeres indígenas mayas en Totonicapán utilizaban el traje típico. Desde que era niña yo siempre utilizo el traje típico porque somos gentes indígenas y entonces yo me siento bien con mi traje desde que era niña hasta ahora que ya soy abuela. Sigo usando el traje típico, no uso otro traje porque siento que no me siento bien. Yo utilizo más que todo el huipil de Totonicapán, que es elaborado aquí en casa. Aparte de la educación, urbanización y modernización, otro factor que afecta a la tejeduría es migración internacional, principalmente hacia los Estados Unidos. Según el censo de 2018, por lo menos 9% de los hogares en San Miguel Totonicapán tiene uno o más miembros de su hogar en otro país. La pobreza y la gran diferencia económica entre Guatemala y los países de destino de los migrantes motivan a muchos guatemaltecos, incluso mayas, a salir de Guatemala en busca de mejores oportunidades laborales. La gran cantidad de remesas enviadas a Guatemala confirma esta tendencia. Esta tendencia indica que la tejeduría como profesión es aún menos atractiva hoy en día para muchos jóvenes. Sin embargo, la migración y globalización no necesariamente son factores negativos para la tradición maya de tejeduría. Estos pueden introducir las nuevas ideas para la tejeduría y en algún sentido sirven para quitar el estigma social, contribuyendo a la sobrevivencia de la tejeduría. De hecho, eran los extranjeros que visitaron Totonicapán quienes fueron claves para que Don Pablo cambiara su estrategia. Entonces, debido a esa situación, nosotros nos vimos en la necesidad y con el apoyo de otros amigos de otros países, nos vimos en la necesidad de mantener la tradición de tejer cintas, pero haciendo otros artículos, como hablo del caso de poder hacer aretes, pulseras, diademas, cinturones, colgadores para celulares, colgadores para cámaras, collares, anillos, etc. Con la misma tradición de las cintas, estamos produciendo en la actualidad todo ese trabajo, pero es debido a que han perdido la tradición de utilizar el traje típico de nuestros pueblos. También, vivir en el centro de Totonicapán ha sido una ventaja para tener contacto con los extranjeros. Nosotros empezamos a tener contacto con la gente del extranjero gracias al apoyo de la Casa de la Cultura, que nos quiso también levantar como un poco nuestras artesanías tradicionales. Entonces nos invitaron para que nosotros participáramos en un evento de exposición de artesanías netamente totonicapenses. Los primeros turistas que nos visitaron fueron unos turistas americanos, que fueron los que vinieron a visitarnos. Y luego, los europeos. Que recibimos a grupos de turistas tanto de Holanda, de Dinamarca, Bélgica, de Francia, Italia, todo lo que es Europa. Aparte de ofrecerles nuestra artesanía, nosotros aquí en casa lo que hacemos es hacerles una demostración de cómo es que trabajamos en nuestra artesanía y darles a ellos incluso nuestro telar para que prueben cómo es que se puede hacer el trabajo. Los extranjeros compartieron sus opiniones al respecto a los productos artesanos con Don Pablo. Algunos turistas utilizan estas mismas cintas, pero para otros artículos, como para portar las cámaras, para colgar guitarras. Diferentes ideas que vinieron surgiendo por la misma necesidad de seguir con el arte, con el trabajo y la economía también del hogar. Se estuvieron realizando varias prendas de vestir para poderlas llevar al extranjero, a otros mercados, y hasta la actualidad se sigue innovando con los artículos que mi papá
va realizando y con ideas también de muchas personas del extranjero. En los productos que mi papá realizaba ha cambiado bastante, ya no han sido muchas las demandas por la modernización del vestir como uno, de las personas locales. Don Pablo cuenta que los visitantes de Japón también le sugirieron hacer nuevos productos, especialmente una señorita que vivía con la familia. Recibimos mucha visita de nuestros amigos de Japón. Ellos nos han visitado bastante, sobre todo los voluntarios de JICA. En el año 2010 vino aquí a casa una voluntaria de JICA. Estuvo aquí viviendo en casa. Entonces ella le interesó bastante mi artesanía y también la verdad que yo conté con mucho apoyo de ella. Ella fue la de la idea de que hiciéramos otras cosas. Desde el 2010 entonces empezamos a hacer lo que son los aretes, los colgadores para celulares, colgadores para llaves, hicimos colgadores para los lentes, colgadores para cámaras. En fin, una serie de actividades que también nos vinieron a ayudar a hacer nuevas cosas, como podemos decir lo que son los collares, las diademas, muchas cosas como esas tratamos de hacerlas con el apoyo de nuestros amigos de Japón. Ellos nos daban una sugerencia y les parecía muy bien el trabajo y lo estábamos haciendo. Y no solamente empezó a hacer nuevos productos, Don Pablo también inició a modificar las telas para ajustarse a la nueva demanda. Puedo referirme también incluso a las corbatas. Empezamos a trabajar como la tela un poco más grande. Empezamos a trabajar la tela para las corbatas, empezamos a trabajar la tela para gorras, para sombreros, para bolsas, para billeteras. Cosas como esas empezó a surgir dentro de nuestra artesanía para poder ir modernizando sin perder la tradición de la tejeduría. Esta experiencia de adopción le ayudó a Don Pablo a empezar a producir rápidamente las mascarillas al inicio de la pandemia del COVID-19. También, a través del apoyo de los extranjeros, Don Pablo tiene nuevos mercados ahora, vendiendo sus productos fuera de Guatemala. Algunos se han llevado mi artesanía también para poderlo vender allá en Japón y algunos amigos que nos están comprando nuestro producto directamente allá, o sea, son guatemaltecos y que están vendiendo productos específicamente guatemaltecos. Puedo referirme a algunas tiendas que se encuentran en Nueva York, en Nueva Jersey, en Nebraska, están algunos en California. A ellos les estamos enviando nuestro producto. Parece una ironía que los extranjeros oriundos de países desarrollados han sido agentes importantes para Don Pablo para adaptarse a las nuevas circunstancias que lo rodean. Al mismo tiempo, ahí quizá podemos encontrar una solución para la sobrevivencia de algunos elementos importantes de la cultura maya, tejeduría, vestimenta e idiomas mayas. De hecho, posiblemente porque no tuvieron que sentir la gran discrepancia socioeconómica que he hablado. En muchos casos, son extranjeros que les interesa más aprender idiomas mayas. También tuve la oportunidad de enseñarles el quiché, mi idioma materno, a muchos amigos del extranjero, que a ellos les interesó bastante nuestro idioma. Puedo hablar del caso de algunos amigos de Francia, a quienes les interesó mucho el idioma quiché. Últimamente hemos recibido también, y más de alguno de ellos le interesó el idioma quiché que yo hablo como mi idioma materno, y tuve la oportunidad de enseñarles, si no el idioma completamente, pero algunas palabras por lo menos base para poder entablar un diálogo. Algunas palabras básicas, por ejemplo, como para decir sakirik, she'ir, shoka'a, maltiosh, hachá, utzawach. El mundo cambia, así como la vestimenta maya, como cuenta Doña Carmelita. Ha tenido muchos cambios. Ahora ya la moda es totalmente distinto. Ya las nuevas generaciones ya le dieron otro diseño, ¿verdad? Ahora se utiliza mucho las perlas. Algunos se ven bonitos, pero otros muy exagerados. Entonces,
No me gusta mucho lo que es exagerado, me gusta más lo que es original. La brecha generacional existe en el mundo de la vestimenta maya también. Y quizá lo que cree original Doña Carmelita no lo es para mujeres de generaciones anteriores a ella. Y tal vez un día la vestimenta maya, así como los idiomas mayas, desaparezcan. Es una parte de los cambios que ocurren diariamente. Sin embargo, a mí me dará mucha tristeza si desaparecen elementos fundamentales de la cultura maya por razón de la injusticia y prejuicio hacia los pueblos mayas. Y la gran brecha socioeconómica que muy claramente existe entre los mayas y latinos en Guatemala hoy en día. Considero que es una pérdida de nuestra cultura, es parte de nuestras tradiciones. Sin embargo, pues con el cambio, ¿verdad?, en nuestra sociedad, y que en la escuela pues nunca tuvimos la oportunidad de aprender este idioma, considero de que sí ha sido parte de la pérdida de nuestra cultura. No es modernización, de hecho, lo que resulta en la pérdida del idioma y la vestimenta. Aún existe esperanza de que la influencia de la modernización y la globalización, especialmente a través del intercambio con extranjeros, ayude a quitar el estigma social como indígena maya que prevalece entre la población guatemalteca. Ese es el primer paso para conservar la profesión de Don Pablo, la tejeduría. Don Pablo comenta lo siguiente. También tengo la satisfacción, yo me siento muy satisfecho, me siento muy contento con el trabajo que hago porque me da la oportunidad tanto de inspirarme cada día, estar pensando. Yo me dedico exactamente a mi trabajo y me da la oportunidad también de conocer a otras personas que les gustan las cosas muy buenas. Me encuentro a algunas personas que les interese saber mi artesanía y yo con mucho gusto se los podría enseñar para que no se pierda esta artesanía que para mí es un arte muy bonito. También comenta Doña Carmelita. Yo tengo la esperanza que mis nietos pudieran hacerlo para que no se termine, sino quede siempre ese trabajo, pues que no se termine, sino que continúe. Y quizás mis hijos, pues en un momento también tomen la iniciativa de poder aprender. Y yo, desde todo mi corazón, deseo que sea la realidad, la esperanza de Don Pablo y Doña Carmelita. Que dure esta hermosa tradición maya de la tejeduría por muchas generaciones más.